Gracias por estar acá. Qué prevalente, ¿no? Es una enfermedad muy prevalente y quizás esto tenga que ver con el origen de esta enfermedad, que generalmente está relacionada, si bien no hay una ciencia cierta, una hipótesis que reivindique su causa, pero está muy asociada con infecciones virales triviales, como el resfrío común, o infecciones muy comunes, y es por eso que también esta condición es altamente frecuente y la vemos en el consultorio, como vos bien decías, a menudo, ¿no es cierto? Yo me recordé, cuando te vi recién acá, me acordé de ese momento que yo tendría 26, 27 años y estaba haciendo la residencia y tenía mi consultorio y de golpe me encontré con esto. ¿Qué es? ¿Qué es? Bien, para bajar a tierra, como vos decís, que la gente entienda, la parálisis facial es una condición que afecta al nervio facial. Y el nervio facial es el que le da la movilidad a los músculos de la cara, ¿sí? Cuya principal función es esa, además de otros aspectos como el gusto en las regiones de la lengua, ¿sí? Entonces, esto ya es un primer punto importante porque los músculos de la cara son músculos de la mímica y no solo va a afectar ciertas funciones como el parpadeo, como decía nuestra colega, o la masticación, sino también ciertos aspectos de la imagen corporal, porque esto tiene que ver con la simetría de la cara y suele ser una morbilidad importante en nuestros pacientes. O sea, de golpe no tenés la cara igual, es muy fuerte. Y dijiste algo que quiero remarcarlo, que es, puede surgir a partir de un resfrío. Es decir, no se sabe cuál es el origen, eso es lo primero que hay que entender, pero la hipótesis principal que hoy tenemos es que es una enfermedad altamente relacionada a infecciones virales. Y dentro de ellas, las más frecuentes son las infecciones de vías aéreas superiores, como el resfrío, la faringitis o otras de estas características, ¿no es cierto? O sea, ¿siempre es viral o puede tener otra causa? No, pueden ser de múltiples causas. Hay virales por afectación directa de virus, como la varicela, ¿sí? Como lo que llamamos culebrilla, que es un cuadro muy particular, con erupción cutánea. Pero la culebrilla también te puede dar parálisis facial. Exactamente, un cuadro que se llama síndrome de Ramsay-Hunt, que se popularizó a través de Bieber. Exactamente. Justin Bieber. Creo que hay un video, si lo podemos buscar, de Justin Bieber, en el cual muestra que él tenía una parálisis facial por un herpes zóster. Exactamente, ese es un cuadro muy particular, producido por un virus particular, la mayoría no se sabe cuál es, pero también puede ser causa un trauma de cráneo, por ejemplo, una infección grave del oído, es decir, hay muchas otras causas de menor jerarquía en términos de frecuencia, ¿sí? Pero, ¿esto va acompañado de dolor, Francisco? Generalmente sí, es un dolor que aparece detrás de la oreja. Es un dolor que nosotros técnicamente llamamos dolor mastoideo, que es un huesito que está... Exactamente, un huesito que tocamos por detrás de la oreja. Ese es el dolor que nuestros pacientes manifiestan y si no manifiestan nosotros vamos a preguntar porque es muy característico, ¿sí? Lo de Justin Bieber fue indudablemente... fue origen viral también, surge de una varicela. Exactamente. Lo que vos decías recién. Acá lo vas a ver a Justin Bieber cuando cuenta qué es lo que tuvo, ahí lo tienen, y tenía el labio para un costado. Sí. Exactamente, creo que lo que sirve de este caso es también poder identificar cuáles son los síntomas. Fíjense que la simetría en el parpadeo, ¿sí? De su ojo derecho, la sonrisa, que la cara como desviada hacia el lado sano, ¿no es cierto? Esto es lo que decíamos, dos aspectos importantes a tener en cuenta. Uno es la parte oftalmológica, porque el parpadeo es muy importante para proteger la córnea, que es la parte de adelante de nuestros ojos, y sin él se puede dañar y eso puede afectar la vista, ¿no? Fíjate que él como remarca que le surge atrás el dolor, la zona de atrás, detrás de la oreja. Sí. Esto fue muy conocido porque el síndrome de Ramsay-Hunt, sí, exactamente, es lo que tuvo él. Y otras causas, me dijiste, puede ser traumatismo también. Traumatismo de cráneo, como cualquier traumatismo, puede generar un daño en el recorrido del nervio, ¿sí? Es un nervio que va en una parte por un canal dentro del cráneo y también tiene un recorrido superficial por la cara, por lo cual cualquier daño directo hacia eso puede generar consecuentemente un daño. Ahí tenemos los síntomas, ¿no? Que lo puedes ver, que los acabas de describir claramente con Justin Bieber. El miedo que te da esto es fatal. Exactamente, sí, por supuesto, y depende de cada paciente, pero muchos pacientes vienen preocupados y es una preocupación genuina por tener una ACV,
que esto es lo que hay que remarcar siempre, ¿sí? Pero también vienen preocupados porque tienen molestias en el oído, molestias en el ojo o mismo por la estética facial, que suele ser algo también de relevancia para pacientes, porque son pacientes jóvenes también. Entonces, esto tiene una cuestión, como decíamos antes, de la imagen corporal, ¿no? ¿Qué es lo primero que te preguntan cuando llegan a verte? ¿Qué es lo Eh, primero que te dicen? A ver, tengo doblada la cara, ¿cuál es la primera pregunta? La primera pregunta es, doctor, tengo torcida la cara, se me excurre la bebida por los labios, no puedo contener la comida dentro de la boca, ¿sí? Son síntomas frecuentes, tengo dolor detrás del oído y nosotros ahí, nuestro trabajo es tratar de decodificar diferenciar si esto es una ACV o una parálisis facial periférica, ¿sí? ¿Qué le pedís? Entonces, para estos pacientes, en esto sigue siendo muy de tu consultorio de cuando eras joven también. Claro. La clínica es muy soberana en esto. El cuadro es muy característico cuando es del nervio facial y no cuando es un ACV. Entonces, cuando es del nervio facial nosotros nos damos cuenta, ¿sí? Y no hace falta pedir estudios complementarios de mayor jerarquía, ¿sí? Pero cuando nosotros sospechamos un ACV es importante activar el código de emergencia y hacer los estudios pertinentes para un ACV como una resonancia o una tomografía del cerebro. El mensaje que queda siempre es, ante la duda, estudiarlo como una ACV, ¿sí? Importante lo que está diciendo Francisco Varela. Si vos estás en cualquier lugar pequeño de la República Argentina y de golpe te levantaste y se te dobló la cara, o no puedes cerrar el ojo, o no puedes parpadear, o se te escurre la bebida, como dice el café que te tomás, porque no lo puedes contener, inmediatamente consultar. Y en la sala que te ven, tienen que hacer el diagnóstico diferencial. Exactamente. Es muy importante ahí. La tarea para el paciente es consultar inmediatamente. La diferenciación de si es una ACV o es una parálisis facial periférica es nuestra, pero es importante la rápida consulta. Siempre decimos acá, y hablamos mucho, que la primera hora es oro en todas estas situaciones, ¿no? Francisco, para destacar, todas las edades. Todas las edades, fíjense que el síntoma, el cuadro suele ser bastante sistematizado, el relato de los pacientes con experiencia vivida suele ser muy parecido, en donde destacan cómo aparecen los síntomas de forma paulatina, ¿sí? La simetría de la cara, que no podían sonreír de un lado, los síntomas visuales, que se acumulaban lágrimas, el ojo rojo, las molestias, y también ese síntoma que lo describían como un adormecimiento en la lengua que tiene que ver con las fibras del gusto. El nervio facial, además de su función motriz de la cara, tiene una función sobre el gusto de la lengua, de la mitad de la lengua, de la parte de adelante y de la mitad, por lo cual el paciente experimenta esto también, que es una alteración del gusto y suele ser un síntoma de presentación y que también suele motivar la consulta. Viste que... Perdón, sí. No la escuchamos a Vero, a ver si la tenemos. ¿Ahí? Eso es una buena pregunta. Es decir, como tal, la parálisis facial no debe... Para Vero lo Sí. que pregunta es si se puede extender a otra parte del cuerpo, ¿no? Eso es una muy buena pregunta, porque cuando la parálisis o la debilidad se extiende más allá de la cara, estamos fuera de la posibilidad de que sea una parálisis facial periférica y ahí más aún debemos consultar de forma urgente, porque eso sí es una sospecha muy alta de que estamos cursando una ACV. Lo que pregunta Vero es importante, Vero, porque vos pensás que se te puede ir a otro lado del cuerpo y no Sí, es así. al hombro, no sé, a algún lado del cuerpo, ya es otra cosa entonces. Exactamente. Fíjate que ahí le hicieron una cirugía de papada, aparentemente, si esta chica, y le cortaron el nervio facial. Sí, ahí entramos un poco en un tecnicismo, pero es importante saber que el nervio facial pasa a través de una glándula salival que está por detrás de nuestra mandíbula y se extiende un poco hacia abajo, ¿sí? Que es la parótida. Vamos a ver, mira, te vamos a mostrar un Dale. 3D del nervio facial, de dónde sale del medio del cerebro, cómo avanza, y después lo volvemos a ver acá en el fondo con Francisco. Vamos a verlo. El nervio facial sale del cerebro, viaja por un canal óseo y sale del cráneo, pasando por la parótida hacia los músculos faciales. Controla la expresión facial. Cuando el nervio facial entra en la parótida, se divide en dos ramas principales, divisiones superior e inferior, y después en 5 ramas adicionales, que se dividen en muchas ramas más pequeñas que se conectan a los músculos de la cara. La ramificación del nervio facial es como un árbol. No hay dos sistemas iguales. Se necesita experiencia para disecar el nervio, localizar y proteger las ramas. Creo que el doctor Varela te lo explicó perfecto, pero acá te lo graficamos.
Si podemos avanzar, eso, si me vos andás contándome qué vemos. Probablemente lo que, tomando como caso índice lo que vimos recién, el nervio facial tiene un recorrido por detrás de la mejilla, a través de la glándula parótida, que es una glándula Ahí la salival. tenés, Ahí lo podemos ver perfectamente. Y fíjense que se divide en múltiples ramas, que esas ramas le van a dar, digamos, la información que nosotros enviamos para que el músculo de la cara se mueva, ¿sí? Fíjate, esto es lo que está diciendo acá, me voy a acercar. Esto es la parótida. Exacto. Tocate la cámara, ahí, acá está la parótida, ¿no? Y esto es como la ramificación. Ujú. A esta mujer que le hicieron una cirugía plástica, le deben haber cortado por acá, esto. Exactamente, las ramas inferiores, que algunas de las ramas inferiores tienen un recorrido por el cuello y pueden ascender hacia los músculos más inferiores de la cara, ¿sí? Como el del mentón o incluso algunos de la comisura labial. Entonces eso puede generar este cuadro clínico que vimos recién. Cada uno, como acabamos de ver, es diferente lo que tiene. O sea, yo la puedo tener para arriba, para abajo, la tengo en forma diferente. Es decir, las ramas más terminales son diferentes, pero al principio somos casi todos iguales, tenemos las mismas ramas. A ver si lo podés pasar otra vez, Solcito, a ver, para verlo. Fíjate que sale del medio del cerebro, pasa por... Muy interesante lo que... Ahí la tenés, mirá cómo se ve la ramificación perfecta. Muy interesante, dijiste que va al gusto también. ¿Qué parte del gusto tiene? Es la parte del gusto de la parte de adelante de la lengua, ¿sí? Eso, digamos, no es que está relacionado con un subtipo de gusto, sino que el gusto en general, y el paciente lo va a manifestar de esa forma de maneras variables, como tiene la lengua dormida, o que siente raro los gustos, tiene un sabor metalizado, etc. Que ahí lo tenés, cómo sale de la base del cráneo y sale perfecto y cómo se ve. Exacto. Muy buen material. Indudablemente, ahora la pregunta que yo te voy a hacer, ¿esto es temporal o permanente? Bien, es una pregunta de todos los pacientes. La primera que te hacen cuando Sí, te sí, sientas, sí, sí. ¿esto es temporal o Exactamente. permanente, no? Exactamente. A ver, por supuesto que eso depende de paciente a paciente. Nosotros tenemos herramientas para poder evaluar si esto va a dejar una secuela o no, y depende mucho de la gravedad inicial del cuadro. Mirá ¿sí? vos. Entonces, cuando el paciente tiene una parálisis completa que no puede mover el ojo, sobre todo el párpado, quiero decir, no lo puede cerrar por completo, decimos que es probable que tenga una secuela. ¿Cuánto? Eso no lo sabemos, los tenemos que seguir en el tiempo. Pero afortunadamente la mayoría de los pacientes van a tener una recuperación casi completa o imperceptible en términos funcionales para el paciente, es decir, no le va a molestar en las actividades instrumentales de vida diaria y en cuestiones estéticas, por supuesto. O sea que cuando vos ves que él tiene tomado el ojo, como tiene esta mujer que lo ves el ojo izquierdo, esa le va a costar un poco más la recuperación. Sí, es importante destacar que todos los pacientes van a tener tomado el ojo, pero cuando no tienen la posibilidad de ocluirlo completamente, le decimos cierre el ojo fuerte y no lo puede cerrar, esos son los pacientes que tienen más chances de no tener una recuperación al 100%. ¿Sí? ¿En los ACV se ve igual cuando se Bien. ve exactamente igual? Esa es la clave, lo que dijimos antes, la clave de la diferenciación para nosotros como médicos de diferenciar entre una ACV y esto. Yo le estoy preguntando si un accidente cerebrovascular es igual o no a esto, ¿no? Clínicamente, lo que no tiene una ACV es el compromiso de los párpados. El paciente solamente tiene imposibilidad para mover del ojo para abajo, ¿sí? Y decimos que respeta toda esta parte, ¿sí? Es muy bueno lo que se hizo. O sea, si puede cerrar el ojo, Exacto. si puede cerrar el ojo, es más probable que sea una ACV que no lo sea. Exacto. Pero bueno, siempre remarcando que eso es importante que sea bajo una mirada técnica, bajo Obvio, una mirada obvio. médica, pero eso es importantísimo, porque como te decía al principio, la diferenciación es clínica, ¿sí? Francisco, tengo esta parálisis facial. Me dijiste que es temporal. ¿Cuánto el temporal es esto? ¿Cuánto no voy a poder cerrar el ojo? Bien, es decir, siempre esto tiene un tratamiento que es un estándar, que requiere un tratamiento al principio, que son corticoides generalmente, y rehabilitación, y siempre decimos que los primeros 3 meses son importantísimos para el trabajo farmacológico y no farmacológico, sobre todo de la rehabilitación, como decíamos. Luego de los 3 meses, la recuperación es lenta pero permanece, ¿sí? Entonces, esto no tiene que generar una frustración, a veces es largo, no hay un periodo de tiempo establecido para cada paciente, pero hoy sabemos que la neuroplasticidad dura para toda la vida.
¿Qué quiere decir eso de la neuroplasticidad? Es decir, que las neuronas siguen creciendo, se siguen regenerando a una tasa muy, muy lenta, pero no es que llega un periodo por el cual, que es una pregunta frecuente en el consultorio, un periodo por el cual la recuperación ya es inexistente, ¿sí? ¿Me voy a mi casa o me internás? Si es una parálisis facial periférica, es una patología ambulatoria, se trata ambulatorio, ¿sí? Corticoides y kinesios sería de alguna manera. Exacto. En algunos casos antivirales, pero eso también la decisión es controversial y depende de la severidad del caso. Pero los pilares del tratamiento son los corticoides y la kinesiología posteriormente. ¿Qué consejo le das a alguien que te está viendo y tuvo una parálisis facial o está en este momento con una parálisis facial? Bien, un poco lo que hablábamos, si ya tuvo una parálisis facial, quiere decir que ha atravesado por el periodo agudo y lo que queda es siempre trabajar sobre la kinesiología, que no genere frustración, que el estímulo físico como el ejercicio físico genera también recuperación, por lo cual siempre hay que continuar los tratamientos que son a mediano y largo plazo y eso a la larga da resultados. Gracias por tu amabilidad, pero te quiero hacer 2 preguntas más. ¿Hay factores de riesgo, personas que tienen más predisposición a esto? Bien, es una buena pregunta. Para esto no se conocen factores de riesgo, no es una enfermedad transmisible, no es una enfermedad heredable y por lo cual no hay nada que podamos hacer a priori para prevenir que esto aparezca. No lo puedo prevenir. Tengo una cuadro viral y me puede aparecer y me va a aparecer. Exacto. Sí. No hay alternativa. Lamentablemente. O sea, no hay factores de riesgo y aparece a cualquier edad. No tengo esto, tu tía. Exacto. ¿Algún consejo más que me pueda dar? Más que nada, ¿sabes por qué? Porque los accidentes cerebrovasculares son tan prevalentes, tan frecuentes, que yo no quiero que nadie se quede en casa pensando que tiene una parálisis facial periférica, ¿no? Exacto. Vos creo que hiciste las preguntas clave y creo que el mensaje es este, que siempre el miedo es estar dejando pasar un accidente cerebrovascular que tiene un tratamiento específico en el momento, que es tiempo dependiente, que fuera de ese tiempo quizás no podemos acceder a ese tratamiento y además tiene un tratamiento totalmente diferente a una parálisis facial. La última, sí. Francisco, dolor de cabeza. ¿Viste que uno de los testimonios Sí. decía que tú tenías un gran dolor de cabeza? Sí, ese dolor, lo característico, como decíamos al principio, es que esté por detrás de la oreja. Un paciente con parálisis facial no debería tener un dolor de cabeza que esté fuera de esa región. Si un paciente viene con una parálisis facial y un dolor de cabeza que está diseminado, que es no característico, deberíamos también tomarlo como una bandera roja y estudiar diagnósticos diferenciales. Francisco, muchísimas gracias. Un placer. No sé si consultas, ¿a dónde? medicodefamilia@canal9.com.ar. Maestro, un placer que esté con nosotros. Gracias, gusto. muchísimas Gusto gracias. mío, por no favor. te vayas.